Buenos días a todas y todos. Hoy nos encontramos en la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia agosto 2022 agosto 2023 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Con este ejercicio les entregamos a las ciudadanías, servidores públicos, medios de comunicación, organismos de control, veedurías ciudadanas, gremios, empresarios y demás interesados el balance de los resultados del primer año de esta administración. A partir de una labor ardua, íntegra y transparente, enfocada en impactar positivamente la vida de todos los colombianos, estamos haciendo el cambio. Acompáñanos y súbete al bus de lo público. Antes de empezar, ¿sabes qué es y qué hace el Departamento Administrativo de la Función Pública? Somos la entidad técnica, estratégica y transversal que contribuye al bienestar de las y los colombianos a través del mejoramiento continuo de la gestión de los servidores públicos y las instituciones de todo el territorio nacional. Hacemos parte de la rama ejecutiva y somos cabeza del sector función pública, uno de los 25 sectores en los que se divide el Estado colombiano. En nuestra audiencia de rendición de cuentas haremos diferentes paradas para hablar con sindicatos, entidades públicas y jóvenes en sus espacios y resolver sus preguntas, porque Función Pública llega al lugar donde se encuentran nuestros grupos de valor. En estos espacios de diálogo estaremos hablando de temas como empleo público, formalización laboral, procesos de investigación, vinculación laboral de los jóvenes, rendición de cuentas, entre otros. Mientras avanzamos en la ruta y llegamos a nuestra primera parada, nuestra secretaria general, la doctora Lidosca Peralta, nos va a contar sobre la situación presupuestal de la entidad. Les queremos contar la gestión de nuestros recursos financieros. Para la vigencia del 2022, tuvimos un presupuesto asignado de 46.812 millones de pesos, de los cuales tuvimos una ejecución del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2022 del 37%, que contribuyó a alcanzar una ejecución total del 94% en la vigencia del 2022. Para la vigencia del año 2023, comprendido del 1 de enero al 31 de agosto del 2023, se ha comprometido el 59% de los recursos, permitiéndonos desarrollar los objetivos misionales definidos en la planeación estratégica. Asimismo, contamos 4 proyectos de inversión. El primero, el mejoramiento de los niveles de eficiencia y productividad de las entidades públicas del orden nacional y territorial nacional. El segundo, diseño de políticas y lineamientos en temas de función pública para el mejoramiento continuo de la administración pública nacional. El tercero, mejoramiento de la gestión de las políticas públicas a través de las TIC nacional. Y el cuarto, garantizar el funcionamiento normal de la operación del Departamento Administrativo de la Función Pública, así como la seguridad del personal dentro del edificio en Bogotá. Todo esto nos lleva a ver cómo estamos manejando los recursos que son tan importantes y para esto contamos con una planeación y ejecución, los cuales se ven reflejados en los estados financieros, donde a corte 31 de agosto del 2023 se presentan saldos en sus activos por valor de 11.208 millones. El 0.13% del total del activo corresponde al saldo de caja menor, 0.49% del total del activo corresponde a cuentas por cobrar por concepto de incapacidades a las diferentes EPS. Y mayores valores pagados que se encuentran en el proceso de cobro, el 0.89% del total del activo corresponde a bienes y servicios pagados por anticipado, como son SOAT y pólizas de seguros de los bienes patrimoniales de la entidad y que a medida que se vayan consumiendo, se va causando su amortización. El 42.77% del total del activo corresponde a propiedad, planta y equipo que posee la entidad, donde los más representativos corresponde a edificación y equipos de computación, y el 55.72% otros activos como activos intangibles, recursos entregados en administración. El pasivo total tiene un valor de 7.652 millones. El 1.99% del total del pasivo corresponde a las cuentas por pagar por concepto de descuentos de nómina correspondiente a la seguridad social del retroactivo, retención en la fuente, impuesto de ICA, los cuales serán cancelados en el mes siguiente. El 44.8% del total del pasivo corresponde a beneficios a los empleados a corto plazo. El 38.99% del total del pasivo corresponde a beneficios post-empleo, pensiones. El 14.22% se representa las provisiones de litigios y demandas.
Adicionalmente, esta información puede ser consultada en www.funcionpublica.gov.co. Transparencia y acceso a la información pública. Ya estamos en nuestra primera parada, la sede de la Central General del Trabajo, CGT, donde hablaremos con diferentes grupos sindicales para resolver todas sus inquietudes sobre los proyectos y gestión de función pública. Bueno, un saludo muy fraterno, respetuoso para todas y todos. Se va a señalar más adelante sobre los puntos en que nosotros creemos que se tiene que ir modificando esta rendición de cuentas, pero de igual manera en esta época que también estamos hablando de una transición de gobiernos locales y regionales, que tanto las organizaciones sindicales como la sociedad civil en su conjunto de nuestro país lo tengan entendido. Lo primero que hay que decir es que nosotros hacemos parte de un gobierno y que el jefe administrativo de ese gobierno, pero también del Estado, pero también de las fuerzas militares, es el presidente de la República, el doctor Gustavo Petro Urrego, y su vicepresidenta Francia Márquez. Por lo tanto, todas las actuaciones del departamento están ceñidas estrictamente a lo ofrecido en campaña electoral por el hoy presidente de la República y que se han convertido en un programa de gobierno hoy traducido en lo que se denomina el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso cuando se nos dice a nosotros en la materia del empleo público, ¿con quién tenemos que conversar nosotros? Pues nosotros tenemos que conversar con todos los sectores de la sociedad, pero fundamentalmente tenemos que conversar con las entidades sindicales que representan los y las empleadas, los y las servidoras públicas de Colombia. Y cuando se nos acusa de nosotros que es que estamos de parte de las organizaciones sindicales, no es cierto. Nosotros estamos de parte de la verdad, pero del cumplimiento de la Constitución Nacional. ¿Qué ha sucedido en este año de gobierno del cambio? Primero, se estableció con todo criterio que se iba a formalizar el empleo público en Colombia. Después de 30 años de precarización y de privatización del empleo público, de todos los gobiernos, que por lo menos la mayoría de las entidades públicas, la gran mayoría de las entidades públicas, hoy tienen que tener en su radar de actuación administrativa la formalización del empleo público. Hoy se han formalizado y se han creado más de 13.000 cargos en las entidades públicas. La segunda gran actividad que nosotros nos hemos propuesto y se planteó es un rediseño del Estado colombiano. Tiene que ser una característica de ejercicio de ciudadanía. Tiene que contar con la opinión de a quienes va dirigido la operación del Estado. Sus tareas, sus políticas públicas, es a los ciudadanos y las ciudadanas. Digo esto empresariales, digo esto culturales, digo esto deportivas, sociales, etc. El Estado no puede seguir convirtiéndose en el obstáculo del desarrollo de un país. Eso es entonces que ese rediseño del Estado tiene que buscar ser más dúctil, ser más sencillo, más ser expedito. Ese esquema del Estado de relacionarse, de pronunciarse, no puede ser un acto complejo, tiene que ser un acto simple, pero integral,
un pronunciamiento integral, pero un pronunciamiento de fondo, un pronunciamiento que tenga el contenido real de lo que los ciudadanos y las ciudadanas están expresando o sus organizaciones, reitero, económicas, políticas, culturales o sociales. Ese rediseño institucional está en curso. El próximo año vamos a establecer los mecanismos, o están establecidos los mecanismos y a implementar los mecanismos para que las organizaciones sindicales, para que la ciudadanía en general participe de ese rediseño. Y por último, quiero decirles a ustedes que en materia de medición de la gestión de la administración pública, también hemos tenido un trabajo significativo en la medida que queremos que concuerden esos sistemas de medición con la capacidad institucional que tiene el Estado colombiano. Hay que implementar en principio y con urgencia normas que diferencien la categoría de municipios. Esos 800 municipios requieren que el Estado colombiano, que el gobierno colombiano en su actividad lo vean como un eje principal para poder fortalecer institucionalmente el Estado colombiano. En eso queremos entonces decirles a ustedes con la mayor consideración, con el mayor respeto, que hemos acudido aquí a ser nuestra primera etapa de esta rendición de cuentas ante las organizaciones sindicales que representan a los servidores y servidoras públicas de este país, para, por supuesto, decirles que hay mucho por hacer, que vamos a seguir trabajando intensamente de la mano de ustedes, con la contribución de ustedes, con la discusión con ustedes. En este espacio nos reunimos con más de 60 representantes de organizaciones sindicales, quienes le preguntaron a directivos de función pública por temas como formalización laboral, seguimientos de concursos de méritos, manuales de funciones, entre otros. Estas fueron algunas de las preguntas y respuestas que dieron nuestros directivos. Yo quisiera que preguntarles si alguno de esta sala ha estado en una rendición de cuentas donde la institución haya ido a su comunidad, a su pueblo o como hoy el sindicato. No, porque es la primera vez que se propone desde los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública que las entidades deben salir del confort de las oficinas e ir a los territorios a rendir cuentas. Esta propuesta que se hizo desde el departamento para todo el país en el marco del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas ha tenido mucha resistencia, como el doctor César Manrique lo ha dicho, en este tema también. Porque la participación es un derecho constitucional que no es otra cosa que el derecho que tenemos las comunidades, los pueblos, de decidir sobre el futuro del territorio. No se hace en las oficinas del Estado, se hace en el territorio. La prioridad son las comunidades en las que está y en las que tiene el compromiso este Plan Nacional de Desarrollo. Las mujeres, los jóvenes, los niños, los sindicatos, los pueblos y en general todas las comunidades, las víctimas. Y es por eso que ustedes van a encontrar hoy una rendición de cuentas y un ejercicio de rendición de cuentas. Uno, no solamente en su lugar, en el hábitat que tenemos, el desarrollo del territorio, sino que además lo van a encontrar en diferentes espacios de diálogo social. Es cambiar la cultura misma de la rendición por construir otro sentido común. Es el cuidado de lo público. Por eso hoy cuidar lo público es rendir cuentas. Y rendir cuentas es cuidar lo público y es una propuesta de participación. Estar con nosotros en este espacio de rendición de cuentas. Lo primero que vamos a compartir con ustedes, que además es producto de lo que inició como un proceso de rendición de cuentas con ustedes desde el 14 de noviembre, fue unas preguntas que estuvimos compartiendo y escuchándolos todo el tiempo, aunque aquí nos han ido pasando otras que por supuesto a lo largo de la presentación iremos contestando. Lo más importante de todo esto es que tuvimos una negociación colectiva
que inició en febrero de este año con los delegados del movimiento sindical y que terminó en junio de este año firmando el Acuerdo Nacional Estatal 2023. Parte de lo que ustedes nos pidieron es que les rindiéramos cuentas un poco qué hemos hecho después de ese año, que por supuesto un primer hito fundamental fue el adelantar la negociación colectiva desde febrero hasta junio de este año, una negociación colectiva que lidera el Departamento de la Función Pública, pero también nos acompañamos del Ministerio de Trabajo, desde la Dirección de Derechos Fundamentales y el Viceministerio de allá, y también pues siempre con el concurso del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda, pero por supuesto de otras entidades públicas. Negociamos temas de bienestar, de capacitación, de ingreso al empleo público, digamos, y por eso un tema que estuvo en la mesa de discusión todo el tiempo, y llegamos a 234 acuerdos. Esos 234 acuerdos están organizados en una mesa central, que es la que, digamos, dirige la negociación colectiva, y también constituimos 11 mesas sectoriales. De los 46 puntos de la mesa central, tienen que ver, uno, con incremento salarial, pues todos fuimos beneficiarios del incremento salarial. La segunda, las plantas temporales, digamos, en criterios de equidad, convocación de permanencia y criterios meritocráticos. En tercer lugar, la creación de las plantas temporales, digamos, como un mecanismo que ya, digamos, más adelante Gerardo les explicará los 13.000 más de 13.000 cargos que hemos creado. Y el cuarto lugar, pues, tiene que ver con, evidentemente, la ampliación de plantas, cuando condiciones de carácter técnico, económico, así lo permiten. Es importante destacar que todo el ejercicio de formalización, el Gobierno Nacional, a través del artículo 82 del Plan Nacional de Desarrollo, estableció los lineamientos generales para la formalización del empleo en unas condiciones de dignidad, de permanencia y meritocracia. Lo primero es el Gobierno Nacional, cumplimiento a las sentencias de las altas cortes. El segundo, y de manera específica con las organizaciones sindicales, es importante destacar el decreto 1800 del 2019, por el empleo público y la actualización de las plantas de personal de los empleos públicos. Y este decreto tiene una vigencia de 4 años y la interacción que hemos tenido con las organizaciones sindicales en principio ha estado enmarcado en este decreto. Se firmó un acuerdo con las organizaciones sindicales para empezar a hacer seguimiento y empezar a mirar el plan de trabajo de cada una de las entidades del sector público. El Departamento Administrativo de la Función Pública desarrolló 24 mesas sectoriales con cada una de las cabezas de la rama ejecutiva del orden nacional. Desarrollamos una reunión para que las cabezas de sector con sus entidades adscritas y vinculadas hicieran un ejercicio de rendición de cuentas a las organizaciones sindicales y se pudiera preguntar en aquellos casos que no habían iniciado los procesos el por qué no habían desarrollado estos procesos como tal. Con corte agosto del 2023 se tenían formalizados 13.163 empleos, 11.885 corresponde a entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, 11.734 corresponde a empleos de carácter permanente y 151 a empleos de carácter temporal. A nivel territorial se han formalizado 1.278 empleos, de los cuales de carácter permanente 1.011 empleos y temporal 267. Entonces, con corte agosto, 13.163 empleos formalizados por parte de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial. La Función Pública emitió otra circular invitando a las áreas de control interno, a las oficinas de control interno, tanto del orden nacional y territorial, a realizar seguimiento a los planes de formalización, de modo tal que se convirtiera en un tema de la alta dirección de los territorios y también de las entidades del orden nacional. En este momento nos encontramos depurando la metodología para la formalización del empleo con una característica, es reducción de tiempos. Para poder formalizar un empleo está la Función Pública, que emite un concepto técnico, pero también estamos en conjunto con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, quien da la autorización de inicio de los procesos de formalización. Está el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien emite la viabilidad financiera,
está el Departamento Nacional de Planeación, autoriza la utilización de los recursos de inversión para que puedan ser utilizados en las plantas temporales y poder garantizar cuando un estudio técnico tiene todas las condiciones técnicas, poder en 20 días o un mes poder ya formalizar el empleo. Entonces le estamos apuntando a reducciones de tiempo porque entendíamos que esta interacción con las entidades estaba generando unos tiempos bastante grandes. Y adicionalmente nos encontramos en este momento ajustando la metodología del estudio técnico del rediseño para hacer mucho más fácil para las entidades el manejo de información y reducir volumen de los estudios técnicos. Entonces, pues básicamente, de manera general, esa es la información que tiene que ver con la formalización de empleo público. Muchas gracias. Además de estas valiosas preguntas, rendimos cuentas sobre la negociación colectiva que se realizó en el primer semestre de 2023 con las organizaciones sindicales y el seguimiento que se le ha dado a los acuerdos pactados. También hablamos de Juntemos, el Festival para Tejido Público, estrategia territorial con la que llegamos a Tumaco, Nariño, a Taco, Tolima y a Cari Norte de Santander para fortalecer a las entidades públicas y darle solución a más de 20.000 solicitudes de las ciudadanías. En cuanto a fortalecimiento institucional, le brindamos acompañamiento y asistencia técnica a través de la Estrategia Integral de Territorio a 102 entidades, de las cuales 24 fueron del orden nacional y 78 del orden territorial. Seguimos con nuestra ruta, súbase al bus de lo público y acompáñenos a la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, para dialogar con representantes de las entidades del país. Mientras llegamos a la SAP, queremos contarles que a través del Plan de Formalización Laboral del Empleo Público hemos asesorado a 533 entidades públicas del país, 216 del orden nacional y 317 del orden territorial, en la creación de plantas temporales y rediseño institucional. El balance es positivo. 155 entidades ya iniciaron sus procesos de formalización laboral y para el 31 de agosto de 2023 ya habíamos formalizado 12.493 cargos públicos. Ya nos encontramos en la biblioteca de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, sede Bogotá. Aquí nos reuniremos con representantes de entidades del orden nacional y territorial para resolver todas sus inquietudes. Aquí la duda es frente a la planta se ha ido asentando poco a poco en la medida que han ido superando los periodos de prueba y ya han quedado ya ahorita unos vacíos, vacancias definitivas. Entonces ya la Comisión Nacional de Servicio Civil nos dijo, bueno, procedamos con el proceso del concurso Nación 6 y en algunos casos procedamos ya con utilizar listas equivalencias, es decir, utilicemos equivalencias ya cuando las listas se han agotado para determinado campo. Entonces, frente a esas realidades, por ejemplo, ahorita la realidad que presentamos ayer es, tengo 27 cargos con vacancia definitiva y hay 7 con vacancia temporal, pero frente a esa realidad, la formalización, ¿cómo va? En el sentido de, hago la formalización teniendo aún no completa la planta de personal, aún tratando de superar las situaciones del concurso y entonces nosotros estamos en el proceso de formalización, lo estamos haciendo, pero esa es una situación que tenemos que resolver frente al estudio técnico que se levante. Entonces básicamente mi pregunta está alrededor de ese tema. Gracias. Cuando nosotros estamos hablando de formalización de empleo público, estamos mirando necesidades de talento humano faltante en la organización, ¿sí?, para poder desarrollar su misionalidad. Obviamente está orientado en principio a formalización de contratos de prestación de servicios, que obviamente este ejercicio de formalización, claro, ya lo mencionó Francisco, provisión de vacantes, pero ya la formalización se puede dar en dos situaciones. Uno, plantas temporales de empleos que no existen en la organización, o sea, tú nos contabas que están en unos concursos, pero aquí estamos hablando de empleos nuevos que no existen, que también lo mencionó Francisco en su intervención, tiene
hasta una duración en el tiempo, 31 de diciembre de cada año, y tiene una característica que es sincerarnos frente al gasto público de las entidades, y la idea es entrar a evaluar si ese empleo nuevo que se creó a través de la temporalidad debe permanecer en el tiempo o debe crearse de manera definitiva, y ahí viene la creación de la planta permanente. En ese orden de ideas, lo que quiero decir es que son dos procesos paralelos que no afectan. Aquí estamos hablando de creación de empleos. El estudio técnico nos debe decir qué estamos creando, por eso hablamos de un estudio de cargas de trabajo y necesidades, o qué factores externos e internos de la organización se deben fortalecer, y por eso se habla al final del ejercicio de unos decretos, que es el decreto de planta de personal, cuando decimos pasamos de tantos servidores a tantos servidores, y por lo general estamos hablando de ampliación. Entonces, no se contraponen. El estudio técnico pues, nos debe evidenciar que son empleos nuevos, y por eso hablamos de cargas de trabajo, análisis de procesos, pero básicamente en esencia es la respuesta. Digamos, lo que siempre ha buscado esto es buscar una manera eficiente después de un proceso que duró, en este caso de nación, 3 años. Pero lo otro, quisiera aprovechar tu pregunta para recordar para los que firman la evaluación de desempeño y la institución, y tú como secretario general, que el periodo de prueba hace parte del proceso de elección, y una muy buena concentración de objetivos hace la diferencia, no solo para el periodo de prueba, sino en general para la cotidianidad del desempeño del sector público. Porque si la gente concentra manual de funciones, si la gente no se reta con metas o con objetivos, pues no va a haber una transformación realmente en el servicio. Entonces, uno es que haya recordar ese aspecto en torno a que el periodo de prueba hace parte del proceso de elección, y que alguien salga del periodo de prueba porque no tiene una base de desempeño, no hay ninguna retaliación ni incumplimiento, porque a veces hay como presión del que firma, que suele ser el secretario general, la secretaria general, no hay ningún problema. Y también una buena cultura de desempeño necesaria. Lo otro es que evidentemente, que con el caso tuyo que mencionabas, que tienes unas vacantes definitivas, pues entrar a revisar derechos de carrera, si no hay derechos de carrera, uso de listas, si se habla de uso de listas, pues evidentemente hay que hacerlo, y como ya dijo Gerardo, es un proceso paralelo. Tú estás avanzando entonces de las grandes metas que mencionábamos: mérito y carrera administrativa y formación del empleo público, estás en esa misma línea. Y lo último que quería decir sobre lo otro que mencionaba, también hay que recordar que la ley 1960, que reclamó la 909, nos permitió la capacitación de provisionales, que a veces también había mucho debate sobre eso. Qué bueno que aquellas entidades públicas que están iniciando la planeación de concursos de méritos, a medios de concursos de méritos, sin que hayan hecho previamente la prueba, que se fortalezca y se creen estrategias para capacitar a las personas que están en la institución, para que no haya tanta pérdida potencial en los concursos de méritos. No obstante, cuando llegan las nuevas personas, yo creo que el gran tema y clave es el tema de una buena inducción. Una buena inducción, una buena capacitación es fundamental para estos empleados públicos que ganaron por mérito, ganaron desde una lógica más de competencias que de conocimiento a veces. Entonces, si tienen buenas competencias, seguro que se adaptan muy bien a la institucionalidad. La pregunta va dirigida más que todo hacia la metodología que se está revisando. Según entiendo, ustedes pretenden seguir revisando esa metodología para la elaboración del estudio técnico, y que de alguna manera ese estudio técnico quede un poco más preciso, un poco más concreto, que no tengan que ser 800 hojas las que conlleve ese estudio técnico. Entonces, ¿qué significa esos cambios de metodología que están haciendo? ¿Significa que van a salir nuevos lineamientos para el otro año? ¿Significa que este año vamos a tener nuevos lineamientos? ¿Qué pasa con los estudios técnicos que ya presentamos? Esa es una pregunta, ¿sí? O como de tratar de definirnos cuáles serían esos nuevos lineamientos, porque la preocupación de nosotros es que ya hicimos la presentación de un primer estudio, y si en enero salen unos nuevos lineamientos, entonces ¿qué pasa con esto que ya llevamos adelantados? Primera pregunta. Y la segunda pregunta va más que todo a los criterios de ocupar esos cargos de la planta temporal. Como ustedes saben, pues primero hacemos uso de listas con la Comisión Nacional, después hacemos derechos de carrera, y después hacemos, digamos, lo que yo entiendo sería un concurso abierto al público para que
se ocupen esos cargos. Ese concurso, y hacia allá va dirigida la pregunta, ese concurso se hace internamente de la entidad. Abrimos al público, hacemos una convocatoria al público, les decimos acá tenemos unos cargos para que las personas participen, nosotros hacemos esas preguntas, o ese concurso va a tener un acompañamiento por parte de la función pública o por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil que nos va a ayudar a hacer esas convocatorias, a hacer esas preguntas, porque nosotros en nuestro ejercicio ya incluso hemos contratado 2 psicómetras que nos están ayudando ya con las áreas y las oficinas donde vamos a crear esos cargos de planta temporal. Ya estamos incluso trabajando sobre las preguntas y sobre cómo sería la metodología de ese concurso, pero quisiera saber si nosotros debemos recurrir de alguna manera a un apoyo específico de la función pública o si es un concurso que nosotros hacemos internamente, pero externamente con las personas que quieran participar en él. Muchas gracias. Es para futuros estudios, pero igualmente se va a hacer y se va a informar oportunamente a las entidades. Esto vendrá un proceso de capacitación, pero mientras nos vamos como está establecido el estudio técnico, pero destacando que los ítems que se están evaluando el día de hoy se van a mantener. Es más un tema de forma de la presentación, hacerlo más práctico y que esté más orientado en lo que es la estructura y/o en la formalización del empleo. Entonces no va a haber ningún problema, van a seguir contando con Jairo, que es nuestro enlace, y van a seguir con la compañía de nosotros, y nuevamente cualquier inquietud, como lo han venido haciendo hasta el momento, pues claramente estamos ahí para resolverlo, pero no debe haber preocupación en este momento. ¿Listo? Y la segunda, sí, Francisco. En entidades grandes, que no es tanto el caso de ustedes, pero en entidades grandes pueden haber 15 grados 12, ¿no? Entonces, ¿con qué criterio uno toma la decisión de que pues ahí siempre buscamos, pues hay unos criterios que se han establecido, algún desempeño, no están sancionados en el último año, pero buscar una manera muy objetiva de eso me parece fundamental para encontrar precisamente esa entidad declarada. Y en tercer lugar, no hablaríamos de un concurso, lo que realmente dice la norma al respecto es de un proceso público. ¿Sí? Entonces ahí no hay concurso como tal, porque ahí no hay mérito puro, mérito hay cuando hay concurso de méritos, por eso es la gran discusión que las personas provisionalmente no gratis no empezaron por mérito, ¿cierto? Entonces ahí esa es una provisión similar a la de cuando usted provee un cargo provisional, que no es lo que siempre ha recomendado la función pública, que además son principios propios de la Ley de Acceso a la Información Pública, la publicidad, pues es publicar en la página web cuáles son los vacantes, los perfiles y demás de vida. Por supuesto con una temporal. Nosotros, por ejemplo, en la planta temporal de la función pública establecimos unos criterios, hicimos un proceso interno y también se publicó, y las personas que quieran postularse pues voluntariamente mandaron su hoja de vida, hay una revisión que cumple y ese proceso de tratamiento humano hace directamente respecto a ese proceso público. Es lo que recomendamos, sí, porque promovemos la transparencia en la administración pública, pero naturalmente lo que planteaba de que para eso, ese tercer nivel se apoyen en psicómetros me parece perfecto, y lo que también puedo recomendarles es la evaluación de competencias que establece el 815, y ahí es importante para evaluar el tipo de perfil que usted quiere vincular en la entidad. Y aprovecho su intervención para mencionar la importancia de que todos los secretarios generales y jefes de talento humano que estén aquí y no hagan parte del chat de jefe de talento humano, secretarios generales, que nos cuenten, para incluirlos, porque estamos en un proceso, si me permiten la expresión, de depuración. Estén solamente los actuales y porque pues hay limitaciones de mensaje. Entonces ayer que estuvimos casualmente con nuestra secretaria, nuestros secretarios, me encontraban varios para que por favor y quería aprovechar este espacio para mencionar. Gracias. Me han pedido contarles el tiempo de formalización de una planta y/o estructura organizacional. La circular 100 que sacamos en el mes anterior plantea un tiempo entre 20 y 30 días. Esto depende si participa planeación nacional, digamos que ahí está la variación, pero queremos contarles que el día de ayer la función pública está en un proceso de planta temporal de prórroga, y teníamos en la circular 5 días para que DAPRE diera el visto bueno de inicio del proceso, y se demoraron 2 días. Entonces digamos que ahí ya hemos ido acortando tiempo. Específicamente en el tema de vivienda, pues no conozco el detalle cómo está, pero si mañana, y Jairo pues que es muy diligente, que está aquí,
si está todo bien, pues el director se demora 5 minutos firmando el decreto, pero obviamente sí, pues hay que cumplir unos requisitos mínimos, pero digamos que por los tiempos, precisamente lo que estamos apuntando ahorita es reducir al máximo los tiempos de aprobaciones. Además de resolver sus dudas, hablamos con las entidades del proceso de formalización laboral de nuestra entidad, que es un caso de éxito. Formalizamos 82 empleos a través de la creación de una planta temporal, de los cuales 67 son profesionales especializados grado 18 y 15 son profesionales universitarios grado 1. Con la formalización, Función Pública amplió su planta de personal de 242 cargos a 324 para desarrollar sus labores misionales. Además, rendimos cuentas sobre la medición del desempeño institucional vigencia 2022, con la cual se evaluó el 100% de las entidades del orden nacional y el 83% de las entidades del orden territorial. La medición arrojó que el índice de desempeño institucional para entidades del orden nacional alcanzó los 84 puntos en promedio y 57 puntos para entidades del orden territorial. ¡Vamos! Después de compartir un espacio de diálogo con las diferentes entidades públicas del país, llegamos a nuestra tercera y última parada. Desde Función Pública, con el programa Más Jóvenes en el Estado, hemos logrado que 69.652 jóvenes menores de 28 años se vincularan con entidades públicas. Queremos que cada vez sean más. Fui parte en su momento de Estado Joven y ahora soy parte de Más Jóvenes en el Estado, que es la otra iniciativa que tiene el DAF para acercar a los jóvenes al servicio público. Hace no mucho, tal y como ustedes, como algunos de ustedes, fui estudiante. Hace no mucho, como algunos de ustedes, fui practicante y ahora pues tengo la oportunidad de hablarles aquí como un servidor público. ¿Por qué la importancia de esto? Porque muchas veces, y como lo vemos en el día a día, vemos que de pronto no hay las oportunidades para los jóvenes o que, como lo comentaban, salimos del mundo estudiantil y nos piden experiencia. Y programas como Estado Joven nos brindan la oportunidad de que mientras seguimos estudiando, mientras estamos terminando nuestro ciclo de formación, tenemos la oportunidad de adquirir experiencia en el sector público además. Esto fue lo que conversamos con los jóvenes en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Plantearse la necesidad de crear una función pública que diera respuesta a las necesidades de desarrollo y crecimiento del Estado colombiano. Por estos días está saliendo un libro que fue auspiciado de tiempo atrás, hay que decirlo, de anteriores administraciones, donde se explica, se cuenta, se indaga sobre la historia de la función pública en Colombia. Y me parece interesante porque ustedes, los estudiantes de la administración pública, el pregrado de la administración pública, son quienes van a estar y están preparándose por vocación para servir a las comunidades. Porque ustedes, el propósito fundamental de la gran mayoría, por supuesto no de todas y todos, es ser servidor o servidora pública. Y ser servidor o servidora pública tiene unas implicaciones que con el tiempo desarrollado, desafortunadamente, los funcionarios públicos, hay una narrativa fundamental de que lo que hacen las clases dirigentes se le atribuye a los servidores y servidoras públicas. O sea, la falta de ética, de compromiso, de capacidad de administrar, de cuidar lo público, de entender qué es, de qué estamos hablando, de la casa común de todas y todos. Esas políticas que han enlodado la administración pública, se corre el rasero para todas y todos, creando una grave, injusta
estigmatización a los servidores y servidoras públicas. Pero yo les quiero decir a ustedes, a los próximos servidores y servidoras públicas, a los estudiantes, a los docentes, a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, de todo el sector de la función pública, es necesario precisar que nosotros, lo que se denomina la burocracia, que también se habla en términos estigmatizadores, y ustedes saben qué es la burocracia, según Max Weber. ¿Qué significa el término de burocracia? Burocracia son los técnicos, hombres y mujeres profesionales